Bueno, esta vez el tema que nos convoca es la vida emocional y las flores de Bach. Cada situación debe ser positiva, aún en las peores condiciones. Esta es una frase que realmente si le leemos y le abrimos los ojos, tanto físicos como los ojos interiores o los ojos del alma, nos anima porque sabemos que las condiciones de la vida nunca han sido fáciles. Y en esta temporada que nos ha tocado experimentar lo que es vivir una pandemia a nivel mundial, tampoco es fácil. Pero en cada situación hay que ver las cosas positivas y aquello que nos está enseñando lo que debemos y necesitamos aprender. Bueno, a propósito, les invito a que visiten mi página web sobre Terapia Floral Ecuador. Es una página nueva que pongo algunas novedades justamente de la investigación que cada vez se hace más y más grande y más profunda en flores de Bach, y también de psicoterapia que se llama la página Nukuba. Las alteraciones de la vida emocional. Equilibrar las emociones realmente es la base para lograr bienestar. Y esa es una tarea que nos toca absolutamente a todos los 365 días del año, con todos los minutos y los segundos que tiene. Tenemos que estar encontrando esa banda en donde vamos a hallar el equilibrio, porque un equilibrio inamovible no existe. El universo gira, nosotros cambiamos, el día transcurre, es decir, tenemos que ir como van los autos en la autopista, en que si van a 10 kilómetros por hora son un problema para los que vienen detrás y para la misma persona. O si va a 360 kilómetros también, se están saliendo del equilibrio. Pero si ven un rasgo de 80 a 120, está dentro del rango del equilibrio. Entonces así es la vida nuestra. Tenemos que ir en esos rangos sin bajarnos ni sin subirnos demasiado para no alterarnos y no alterar a nadie. La forma en la que respondemos a lo que nos sucede es la que provoca alteraciones en la vida. En realidad, cómo nosotros reaccionamos, perdón, cómo nosotros respondemos, es muchas veces más difícil de lo que en realidad nos puede estar sucediendo. Y es justamente ahí en donde nuestro aparato psíquico tiene que ser entrenado, en que nosotros no nos podemos permitir que las emociones hagan presa de nuestro espacio existencial. Es como el jinete y el caballo. El caballo debe servirle al amo, al jinete, para las conquistas, y eso se ha visto a lo largo de la historia. Un buen jinete es el que domina al caballo, y el caballo vale tanto casi como un ejército. Entonces es igual con nuestras emociones, nosotros somos los comandantes, los jinetes, y no podemos dejar que las emociones nos tomen prisioneros, que es lo que suele pasar cuando una persona llega con ansiedad, con depresión, ha hecho un cáncer o alguna situación difícil. Las emociones se la tomaron a la persona. Y justamente estas emociones se implantan en órganos más débiles y desde allí se corporizan, causando enfermedades. La enfermedad no aparece de la noche a la mañana, no se puede culpar a un estímulo que provoque tal cosa, a un estímulo físico. Siempre los estímulos que provocan las diferentes enfermedades son emocionales. El tema es, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es el resultado de la percepción de un peligro fantasmático e inconsciente. Las personas tenemos en nuestro cerebro más de 50,000 pensamientos en menos de 5 minutos, y casi siempre esos pensamientos resultan ser recurrentes. Y esos pensamientos recurrentes lamentablemente están sesgados hacia lo negativo, hacia el miedo, hacia el temor.
Entonces es justamente el ejemplo de hace rato. La mente me domina o mi jinete, mi parte espiritual, el alma que hablaba el doctor Bach, domina a la mente, ¿no? Entonces, si es que empezamos a dominar nuestra mente, vamos a canalizar la ansiedad de tal manera que no nos afecte, que no nos pueda hacer daño. La ansiedad se gesta en el interior de la mente y allí crece y desde allí gobierna. Y por lo general el propósito que tiene la ansiedad es paralizante. De allí que cabe preguntarnos, ¿qué permito que ocupe mi mente? Porque en definitiva la persona tiene que tener dominio sobre sus emociones, la persona tiene que tener dominio sobre su mente. Yo permito que me domine la tristeza, el odio, la amargura, el miedo, el juicio, que siempre estoy juzgando a alguien y por lo general a los que están más cerca o a los que nos gobiernan. ¿Qué estoy permitiendo yo que ocupe mi mente? Hemos dicho en algunas otras ocasiones que en realidad somos como un cilindro hueco. Y mientras más hueco y vacío estamos, somos más maleables de dejarnos llenar por cosas positivas y por cosas buenas. La ansiedad surge de mecanismos condicionados, estos mecanismos son inconscientes, de aprendizajes sesgados negativamente condicionados. La ansiedad no es natural a la vida humana, pero está tan enraizada como una plaga en un árbol. He tenido la oportunidad en estos días de ver árboles de naranja, por ejemplo, y veo como la plaga del naranjo es una hierba que crece en las ramas, pero es tan idéntica que si no se sabe bien se confunde y se piensa que es del mismo árbol, pero no es la plaga. Entonces, asimismo nosotros nos dejamos llevar por aprendizajes que nos ha impuesto un sistema que no quiere vernos en libertad, porque el objetivo de la vida humana es la felicidad, es la alegría y el sentir que dentro de nuestro A y nuestro B, que es nuestro recorrido, nuestro camino, en realidad somos libres. Y para llegar a entender eso debemos entender que estamos también muy llenos y cargados de condicionamientos negativos. Freud decía ya que la ansiedad es como una señal de peligro emocional. Es justamente una señal inconsciente de peligro emocional, pero hay mucha gente que ve peligro en donde realmente no hay. Y eso, de alguna manera, nosotros somos creadores, creamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento, creamos con nuestra palabra. Entonces tenemos que entender la capacidad que tenemos como seres pensantes, como seres que nos movemos no solamente en lo físico, sino que somos seres que nos movemos dentro de un gran mar de energía. Y como decía Tesla, si supiéramos quiénes somos y si supiéramos cómo podemos canalizar esa energía, realmente el mundo estaría de una manera tan diferente y la vida sería con muchísima más plenitud y alegrías. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Lamentablemente, la ansiedad es una de las circunstancias más comunes que tenemos. ¿En dónde está en todo el mundo? Y la segunda gran causa está seguida de la depresión. Igual, en el mundo entero y no elige edad, no elige condición cultural, no elige condición social. La gente menos condicionada, y se han hecho estadísticas, es la gente que está al margen de las noticias de todos los días, del aparato que se llama televisión, y que de alguna manera empiezan a vivir en paralelo a las circunstancias sociales, políticas y económicas. Eso no significa que no estén insertados en la vida, porque hay que estar insertados en la vida.
pero hay que discernir qué información dejo que llegue a mi cerebro y qué información la rechazo. ¿En qué utilizo mi tiempo? ¿En qué utilizo mi energía mental? ¿Qué acepto? ¿Qué rechazo? ¿Qué me nutre? ¿Qué me permite crecer? ¿Y qué me intoxica? Entonces, la ansiedad tiene la función fundamental de alertar a la persona de un peligro emocional y puede aparecer dentro de una vasta gama de circunstancias diferentes. A la ansiedad se puede unir esa sensación de que la gente suele decir, es que tengo una corazonada, es que algo malo va a pasar. Y la corazonada le podemos también cambiar de diferente faceta, es decir, es que tengo la corazonada de que me va a ir muy bien, es que tengo la corazonada de que en este proyecto que emprendo voy a sentirme feliz, es que tengo la corazonada de que este día voy a ir buenas noticias. ¿Sí? ¿Por qué no le sesgamos a la corazonada al otro lado? Eso ya depende de la voluntad. Y eso es parte de empezar a redireccionar nuestra energía mental. La ansiedad entonces, crea situaciones imaginadas que actúan ocasionando temores. Y casi siempre esos temores son sin fundamento. A menudo está acompañada de síntomas fisiológicos como taquicardia, sudoración, tensión muscular, insomnio. Ay, perdón que se me subió de golpe mi gato. Miren, aquí está mi gatito. Bájate, gatito. Se me subió aquí al escritorio. Entonces, a menudo está acompañada, como les decía, de síntomas fisiológicos, de insomnio, y estas circunstancias descomponen totalmente nuestro equilibrio homeostático, es decir, nos sacan de nuestra homeostasis natural. La homeostasis significa equilibrio. Perdón un ratito que el gato tiene, creo, hambre y él viene. Espero que me espere. El miedo es el resultado de la percepción de un peligro. La ansiedad es el resultado de la percepción de un peligro, como hemos visto, fantasmático, de un peligro inconsciente. Pero veamos qué puede haber también detrás de la ansiedad. La ansiedad puede presentarse, por ejemplo, en una situación de un cambio muy leve. Y voy a... Por ejemplo, si alguien viene a la consulta y va a tener un examen muy leve, el médico puede captar en un examen algo así como una ansiedad tan difusa o tan pasajera, pero hay que tener cuidado porque detrás de esa ansiedad aparentemente tan pasajera se pueden estar reflejando ideas obsesivas, por ejemplo, o inclusive un síntoma más fuerte como es la esquizofrenia. Entonces, por eso es que en el examen que se hace y en las preguntas, en lo que se llama la entrevista psicológica, por ejemplo, o médica, están el mirar por atrás del síntoma aparentemente sencillo. Entonces, la ansiedad es como un dolor de cabeza que decimos nos va a pasar pronto, pero muchas veces ese dolor puede obedecer a alguna otra circunstancia mucho más grave que comprometa la salud. Entonces, cuando un paciente sufre ansiedad, es esencial observar la situación para crear una hipótesis de qué puede estar causando la ansiedad. Tenemos que investigar por qué esa ansiedad y hacer que nos conduzca al diagnóstico que puede estar escondiéndose. Desde los tiempos de Freud, por ejemplo, se hablaba ya de dos ansiedades. La una ansiedad, Freud expresaba
como un exceso de tensión libidinal no descargada, y lo que venía después es como una señal de un peligro emocional e inconsciente. ¿Qué es esto de tensión libidinal no descargada? Sabemos que para Freud ubicaba mucha de su teoría en la energía sexual. ¿Qué es lo que la persona está conteniendo o qué es lo que la persona quiere expulsar? Es esa energía libidinal que prácticamente es la energía de la vida, es la explosión de la vida. La vida está tan ligada a la sexualidad, a tal punto que se dice que cuando una persona ya no tiene la capacidad de producir hormonas y eh, puede estar ya muy cercana a su deceso final. Y la segunda ansiedad, entonces, es esa señal de peligro inconsciente. ¿Qué hace que la gente sienta que hay un peligro? Está en el inconsciente. Y el inconsciente es algo así como un iceberg que le podemos ver por fuera, es una gran montaña, pero en general es 3 veces más grande debajo del agua. ¿Qué escondemos nosotros como inconsciente? ¿Cuánto de la vida? ¿Cuánto de la historia familiar? ¿Cuánto inclusive de lo que se llama el inconsciente colectivo? Entonces, todo eso está en nosotros y en un momento determinado quiere aflorar. También hay una autora que se llama Melanie Klein y ella decía que también hay 2 tipos de ansiedad. La ansiedad como relacionada con el miedo de la aniquilación, es decir, el miedo de ser dañado de alguna manera, y más tarde ella concibió otro tipo de ansiedad que tenía que ver con el miedo a perder a alguien o a algo importante para la vida. Entonces, el miedo de ser dañado en circunstancias como las que el mundo ahora vive. ¿Quién no tiene miedo a veces, no? Salir a la calle y no se sabe a qué riesgos una persona puede estar sometida. Y el otro, por la situación de la misma pandemia, es el hecho de saber que se puede perder la vida propia o perder la vida de un ser querido, es como más actual, está más en todos los días, ¿no? Nos levantamos y nos acostamos oyendo que alguien se ha ido, o algún amigo, y esas circunstancias realmente empiezan a tomar fuerza dentro de la parte inconsciente nuestra. Otros pensadores también, como Jovel y Panselpuu, son neurocientíficos contemporáneos, explican también que existen 2 sistemas de ansiedad distintos en el cerebro. A nivel de lo neuroanatómico, las 2 ansiedades están separadas y están reguladas por neurotransmisores diferentes. Inclusive han hecho estudios con seguimientos y estadísticas y estos 2 tipos de ansiedades responden inclusive a medicamentos o psicotrópicos diferentes. ¿Cómo funcionan? La primera ansiedad funciona como un sistema de alarma de peligros disimilares. El sistema de miedo nuevamente de ser dañado es más antiguo en la escala evolutiva. Tiene que ver con lo que se llama el cerebro reptiliano, es decir, con lo más primitivo a través de la evolución de la especie. Y el segundo sistema de ansiedad es el sistema de miedo a perder a alguien o a algo que realmente sea importante y significativo para nosotros. En todo caso, la ansiedad es la expresión que puede cubrir una gran gama, desde situaciones localizadas o determinados objetos, por ejemplo, las fobias, que es algo ya localizado, que es una respuesta que inclusive la persona espera, como por ejemplo miedo a manejar, miedo a subirse a un avión, miedo a salir a la calle, miedo a perder el trabajo, miedo a la pobreza, miedo a las circunstancias políticas, hay un sinnúmero de estímulos.
Entonces, esto va haciendo que este tipo de ansiedades se vayan volviendo generalizadas y que además de ser generalizadas se vayan cronificando. Es decir, no es una ansiedad que viene, alarma y desaparece, sino que la ansiedad viene, alarma al sistema nervioso, a la psiquis, pero se queda en la memoria de las células y luego vamos a ver, por ejemplo, los puntos Hammer, cómo esto viene de hecho después de corporizarse esa ansiedad en diferentes enfermedades somáticas. Entonces, la ansiedad localizada a situaciones o objetos suele resultar o puede provocar lo que se llama un comportamiento evitativo, que reduce en mayor o en menor grado la libertad de la persona para desenvolverse en la vida diaria. Es decir, la ansiedad es como un freno, un frenillo, ¿no? Algo que inhibe, que paraliza, puede paralizar el pensamiento, puede paralizar la creatividad, la voluntad. Entonces, por eso es que de la ansiedad después lo que viene siguiendo son las depresiones. Ya hemos visto en otros programas que son diferentes tipos de depresiones, con diferente etiología, con diferente duración, pero que afecta. La ansiedad crónica es una fuente de sufrimiento considerable para las personas que la sienten e indica una situación de peligro interno constante y fundamental de la que la persona no es consciente. Entonces, la ansiedad tiene su gran cabida, es como que tiene su nido, la ansiedad está anidando en esa parte del iceberg por debajo del agua, en donde no podemos ver, es decir, en nuestro subconsciente. Y luego salta la conciencia cuando es como un volcán que quiere, que está por erupcionar y entonces va en momentos a tener tal agitación que se va a percibir y la misma persona puede percibir. Y hay mucha gente que cuando percibe esa ansiedad se asustan porque es una conducta un tanto inadecuada, pero es una conducta desacostumbrada para el sí mismo, para la propia persona, ¿no? Entonces dice, ¿y qué me está pasando ahora? La ansiedad se suele descargar a través de el trabajo o ejercicio compulsivo. Cuando hay gente que es tan trabajólica que lo único que le interesa es trabajar y trabajar y trabajar y no hacer ninguna otra actividad, por ejemplo, o el ejercicio compulsivo, bueno, está 1 hora, hora y media en el gimnasio, 2, pero ya 3 horas, 4 todos los días. Entonces, esa compulsividad, ese querer, ese descargue de esta situación que estorba la vida. La ansiedad en otras personas se va a querer salir, digamos, a querer como erupcionar a través de la automedicación, ¿no? Entonces me duele la cabeza, me medico, me duele la uña, me medico, me duele la rodilla, me medico, y casi siempre esos dolores también son dolores imaginarios, no son dolores que tienen una base real. Entonces, otra de las formas de descargar la ansiedad es la ingesta de alcohol de una manera no para nada saludable. Las drogas, que muchas veces los adolescentes inician en drogas por descargar la ansiedad, por descargar las tensiones familiares, la mala relación con los padres o las dificultades educacionales. Lamentablemente les funcionó descargar la ansiedad 2 o 3 veces y se acostumbraron a eso y prácticamente liquidaron su vida. Hay ansiedad a través de la comida, o el comer en exceso o el no querer comer, y los 2 extremos. Ansiedad en la comida es todo un capítulo que a lo mejor ya lo veremos, aunque ya lo topamos también en una charla anterior, pero es muy simbólico y muy significativo con
esa ansiedad, por ejemplo, vivo al lado de otro ser humano con el cual no puedo, no le trago, como se dice, ¿no? Le mastico, pero hasta ahí llego. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo y cómo para no comerte a ti? ¿No? Es como esa explicación desde el subconsciente. Y ahí va a venir el sobrepeso, la obesidad, el subir demasiado la capacidad que tiene en sí mismo el peso corporal y todo. Y otra forma de descargar la ansiedad también está indicada es la sexualidad. En los jóvenes, en cualquier edad, es esa descarga sexual, eh, de pronto buscando compañeras para el momento, compañeros por el momento, que también viene de alguna manera a alterar el vacío interior, porque los vacíos interiores se deben canalizar y deben ser llenados de formas que resulten ser constructivas. Y ahora una de las descargas tan fuertes que en todas las edades hay, especialmente en los niños y los jóvenes, es la tecnología. Ese es el mal uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología encuentran una gratificación instantánea, pero entre paréntesis o entre comillas gratificación, porque no es tan ahora infrecuente que lleguen a la consulta jóvenes que eh, explotan en sus emociones de una manera totalmente brusca, de una manera totalmente grosera y hasta violenta. Cuando, por ejemplo, al estar jugando estos juegos de Internet que se encuentran y se hacen parejas con gente que no conocen alrededor del mundo entero y pierden en el juego. Entonces tienen unas reacciones de violencia increíblemente fuertes y esto por estadísticas se va viendo que cada vez es más el, el, el usuario de este tipo de tecnología. Entonces, ¿es por qué? Porque aparentemente hay una gratificación instantánea, porque ya cuesta un poco más tener una gratificación que a la persona le cuesta trabajo hacer algo para sentirse gratificado. Entonces es como vivo todo rápido, vivo todo fácil. Y los jóvenes ahora y los niños están viviendo así. La consecuencia en su psiquis es de generar cada vez más ansiedad y una situación realmente complicada y frustrante para los padres que, aunque sean muy jóvenes y los hijos sean muy pequeños, tienen ya abismos generacionales. No se diga con generaciones ya pasadas los 45, 50 años. Entonces, esto es muy difícil y son ansiedades nuevas que se van gestando, pero con un impacto realmente fuerte a nivel mundial. Entonces, la ansiedad, con estas actitudes comportamentales, pensamos que se reduciría la ansiedad, pero más bien lo que hace es agrandar esa tensión emocional y las personas están entrando sin darse cuenta en un ciclo generador de mayor ansiedad o incluso en un estilo de vida basada en la evitación de la ansiedad que todavía nos hace estar más vulnerables y más ansiosos de lo que éramos cuando empezamos a intentar liberarnos de la ansiedad. Entonces hay gente que dice, para quitarme la ansiedad voy a jugar un juego de internet, pero la verdad se carga de más ansiedad. Y otra de las cosas también tan vividas por más personas en el mundo entero y desde edades cada vez más cortas es la angustia. Entonces, la angustia puede afectar la forma de razonar, puede afectar la forma en que sentimos la vida y cómo actuamos. No es lo mismo actuar desde la tranquilidad interior, desde un pensamiento bien consensuado, desde una conducta totalmente modificada o educada, que actuar desde la angustia.
Entonces, desde la angustia, la comunicación será el grito, será el que es que a mí no me entiendes y por qué no, el tirar la puerta y ese tipo de cosas. Entonces, afecta la angustia que es interna a la persona, que siente que va a explotar, ¿no es cierto? Qué difícil es razonar en ese momento, o qué difícil es sentir ternura, qué difícil es sentir la empatía con el otro. Entonces, estas pequeñas, grandes cosas nos van cambiando, nos van alejando más del ser, el ser humano que busca y que quiere ser cada día mejor y hace que el ser humano se convierta más en un ser que no puede dominarse, o sea, como un ser más brutal. Se altera el pensamiento, las emociones, la actitud, entonces esto va dañando el aparato psíquico, va dañando el aparato mental. La personalidad se está nublando y la ansiedad y esta angustia pueden provocarse por circunstancias aparentemente simples. En estos días, realmente quienes trabajamos con salud mental es como que es un laboratorio inmenso, como para ver actitudes que se van despertando de supremas ansiedades en la gente. Es que una clase media no tiene para cambiar de llantas y una clase un poco más estrecha no tiene para pagar los servicios básicos. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y cómo esta ansiedad y esta angustia nos va dominando. Entonces, ¿qué debemos aprender? ¿Qué prioridades debemos empezar ya a tener en la vida? Menos dependencias de las cosas materiales. ¿Cómo vamos quedando como seres humanos? Esos aprendizajes son realmente fuertes para todos. Entonces, lo importante es tener un aparato psíquico fuerte y ubicar las cosas y no dejar que nada nuble la personalidad. ¿Qué afecta esa conducta? Son las decisiones, cómo yo estoy decidiendo, tanto a corto como a largo plazo. Pero también ahí cuando ya está instaurándose una situación de angustia, esa angustia impide planificar la vida hacia la salud y el bienestar personal, familiar y hacia el bienestar social como ya de rebote. ¿Qué situaciones de angustia se acompañan? Eh, la tristeza acompaña la angustia, el temor, el enojo, la impotencia, la desesperanza y el hecho de que las personas empiezan a sentirse fuera de control. Entonces, imaginémonos cuando nos sentimos fuera de control, ¿en dónde estamos? ¿En dónde queda, cómo queda nuestra psiquis? ¿Cómo queda nuestra capacidad? Eh, Acordémonos de aquello de que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de alguien muy superior a nosotros. ¿Por qué nos dejamos dañar? ¿Por qué nos dejamos achicar tanto por circunstancias a las cuales adentro nuestro hay un espíritu que todavía tiene las riendas para no dejarnos afectar por estas circunstancias? Nadie tiene angustia por situaciones inmensamente grandes. Las angustias y las ansiedades se dan por situaciones pequeñas, por circunstancias como del día a día. Ahora yo recuerdo una fábula que es de las zorras o, por ejemplo, de las hormigas, que siendo tan chiquitas pueden hacer tanto daño a las plantas. Un rosal que empieza a brotar y está hermoso, con hojas nuevas, con capullos nuevos. Cuando de un día al otro, eh, el siguiente día están las ramas sin hojas, están sin capullos. ¿Quiénes se comieron? No le destruyeron a la planta en sí, pero le están destruyendo de una manera cruel, porque a la planta le debe doler. ¿Y quiénes son las que hacen eso? Unas diminutas hormigas
que vienen y se comen las hojas frescas, las hojas tiernas, nuevas. Entonces, este símil es así. La ansiedad y la angustia es eso. Aparentemente nos vemos bien todos los días, caminamos, comemos, reímos, dormimos. Ya, tuve angustia. Pero esa angustia puede empezar a minar la vida y puede empezar a comer la savia, si es que nosotros lo permitimos. Además, la angustia se acompaña cuando ya es más fuerte de terror. Un terror existencial, un vacío existencial. Esa falta de propósito o de significado en la vida. Porque aunque lleguemos a los 90 años, la vida debe seguir teniendo significado. Y el aprendizaje al que tenemos que seguir es inmenso, es infinito. El aprendizaje aquí en la Tierra es infinito. Y el aprendizaje está ligado al conocimiento y el conocimiento está ligado a la conciencia. Es decir, que ¿a qué hemos venido a la vida? A tener más conciencia, a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, la angustia hace que algo en nosotros haga que nos queramos aislar de los demás, encerrarnos en nosotros mismos. O que nos preocupemos por cosas inexistentes como por ejemplo un diagnóstico o una enfermedad. Es una exagerada preocupación por el hogar, por cómo estamos, cómo estaremos, qué pasará, y por lo social o familiar ampliado. Como padre, la gente se angustia más, como madre, como amigo, como el cuidador de algo, de alguien. Entonces, ya casi en esas circunstancias la persona estaría entrando en lo que es la depresión emocional. Entonces, aquí hay un pensador, un investigador que se llama Lowen, quiero moverle. Y dice, la persona es la suma tal de sus experiencias vitales, cada una de las cuales está registrada en su personalidad y estructurada en su cuerpo. Entonces, en realidad somos eso, somos la suma de todas esas experiencias que nos acompañan desde nuestra infancia, en las etapas de la vida, nuestros recuerdos de nuestra familia y tantas cosas así. Las emociones no son independientes del cuerpo, ni el cuerpo es independiente de las emociones. Y esto es algo que debemos tenerlo muy claro antes de enojarnos, antes de entristecernos. A ver, pensemos. Si me enojo, en realidad nunca una persona se enoja con el otro, por más que aparezca que el otro es el que me hace enojar. Nosotros nos enojamos con nosotros mismos, por impotencia, por ira, por lo que sea. El enojo es con uno mismo. Y las emociones y el cuerpo funcionan juntos. Entonces, antes del enojo o antes de sentir ansiedad, pensemos, ¿qué dejamos entrar a nosotros? Más furia, más ira, más resentimiento, más miedo. O dejamos entrar más seguridad, más espontaneidad, más creatividad. En tiempos de crisis uno tiene que ser mucho más creativo. Pero la creatividad no viene con la angustia ni con la ansiedad. La creatividad viene con la tranquilidad interior, con la paz que tenemos que aprender a lograr en estos tiempos más difíciles. ¿Por qué? El cuerpo y las emociones ambos forman una estructura y una función. Las emociones y el estrés alteran los índices biológicos. ¿Qué hace que una persona envejezca? No es el tiempo,
no son los años que van pasando. Lo que alteran los índices biológicos y hacen que una persona envejezca son justamente estas angustias y estas ansiedades de las que estamos hablando. Dentro del caminar en la vida existen 3 edades. Está la edad biológica, está la edad cronológica y está la edad psicológica. Entonces, hay personas que tienen 30 años y que parecen de 70 o de 90, pero también hay personas de 80 años que parecen personas de 40. Entonces, ¿qué hace esa diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Son estos marcadores biológicos. Una persona que tiene insomnio, que no duerme bien, que no come bien, que siempre está malhumorado, que siempre está tensionado, entonces va a tener un proceso de envejecimiento muchísimo más acelerado que una persona que aprendió a cultivar la paz, que aprendió a escuchar antes de hablar, que aprendió a salir del juicio al otro. Es increíble, pero todas estas cosas marcan índices biológicos y a la final se suma y marcan diferencias. Entre un 46% de las personas aquejadas de ansiedad presentan también un grado alto de deterioro psicosocial. ¿Qué es el deterioro psicosocial? Es la reunión para matar las penas con el alcohol, matar las penas a través de adicciones. Hay un deterioro. Y ese deterioro va llevando a la depresión. Y también va llevando a enfermedades somáticas, como por ejemplo son las úlceras, son las afecciones en la piel, son las disfunciones sexuales, son las subidas de presión, son los dolores de cabeza continuo, el sistema inmunológico débil, la fatiga crónica. Entonces, son propiciadas por estas circunstancias aparentemente, como hemos visto, tan inofensivas como puede ser una hormiga, que es la ansiedad y que es la angustia. La ansiedad produce hiperactividad vegetativa que se traduce en el aumento de la actividad del sistema simpático y esto implica respuestas en el ámbito fisiológico, lo que estamos viendo. Es como una ansiedad, como una angustia, como un miedo, como ese pensamiento de pánico, como esa zozobra, como esa falta en definitiva de certeza en la vida, como esa falta de confianza o lo que se llama la emuná. Es la emuná, es decir, yo confío en la vida, confío en que si vivo es porque tengo un propósito. Entonces, cuando hay esa falta de emuná, esa falta de confianza, también en el creador de la vida, como hablaba el doctor Bach, esa desconexión entre el alma individual y el alma grande, que él decía a Dios, el alma grande. Entonces, cuando hay esa desconexión, la ansiedad, la angustia, el miedo, la desesperación, nos aniquila. ¿Y cómo se traduce esto en el cuerpo? La gente con ansiedad llega a la consulta con dificultad para respirar o con sensación de ahogo, cuando realmente todo es perfecto en su fisiología, pero la persona no puede respirar. El aire mismo le ahoga. Cuando las palpitaciones o el ritmo cardíaco está súper acelerado y que es imparable. Cuando llega con sudoración y las manos frías y húmedas y entonces la persona llega totalmente asustada. Porque ¿quién tiene sus manos frías, húmedas, sudorosas y ese ritmo cardíaco que no es natural y sin poder respirar? Es el pánico. Esas famosas crisis de pánico que bien pueden ser totalmente en un 100% evitadas. Cuando somos capaces de poner freno, de poner
de aplastar el freno para que la ansiedad no se acelere, para que la angustia no se acelere. Y cuando somos capaces de poner freno a nuestras ideas en relación a lo que quiera que sea, miedo de enfermar, miedo de que la pareja se muera, miedo de perder el trabajo, miedo de que la mascota se pierda, o sea, todos son miedos y todos son situaciones imaginadas en la mente, no son reales. Sin embargo, la gente ya siente la boca seca. Sin embargo, la gente se despierta y se siente mareada, con una sensación de inestabilidad total en su psiquis, en su cuerpo físico, con náusea, con dificultades estomacales o con estreñimientos que no pueden evacuar ni en 4 ni en 5 días. Eso no es normal. O a su vez con diarreas. La gente tiene escalofrío de la nada, es que siente frío, es que siente que las manos se le tuercen, es que no puede controlar los esfínteres, no puede tragar la comida está en su boca y no puede tragar, no puede pasarla. Ese nudo en la garganta. Y fíjense, todo esto es producto de ¿qué? Del descontrol en el aparato psíquico para ser fuertes y firmes y frenar la ansiedad. El aparato psíquico hay que cuidarlo. Nuestro aparato psíquico es nuestra nave, es lo que nos comunica con mundos superiores, con nuevas dimensiones, porque los seres humanos somos multidimensionales. Pero si no podemos habitar esta dimensión física bien, ¿cómo podemos habitar otras dimensiones? Entonces la paz es una dimensión, la justicia es otra dimensión, la belleza es otra dimensión. Pero si estoy solamente en la dimensión del miedo, no puedo habitar la paz. Si estoy en la dimensión del terror, ¿cómo puedo habitar la dimensión de la creatividad? Entonces, todos somos creadores y todos somos co-creadores de la vida, de nuestra propia vida. Todos estamos ayudando a que nuestro cuerpo se rehaga todos los días. El cuerpo se hace todos los días, así como el creador sostiene la vida del universo todos los días. No es que hizo el universo hace tantos millones de años y lo abandonó. Él está ahí. Así como nosotros, si hacemos una obra de arte, estamos todos los días hasta que salga la pintura o el escrito, o salga el poema, o salga la música, o nos salga el trabajo, o nos salga el proyecto. Pero todo eso es sin angustia y sin ansiedad. En el sistema motor aparecen alteraciones en la conducta, gente que llega con la voz temblando, hay repeticiones y hay personas que dicen, no sé qué me pasa, pero me quedo en blanco. Puedo estar manejando lleno de ansiedad, me quedo en blanco. Y después no sé a dónde voy. Yo he tenido casos y últimamente más de personas que me narran esta situación. Salen del apuro, salen que ya me atraso, ya mi jefe, la tarjeta tengo que timbrar. Ahora muchas veces salen de casa y las noticias, la radio prendida, las noticias, circunstancias, una peor que otra, una peor que otra. Yo a mis pacientes les pido que, como que fuera una receta, se olviden de ver los noticieros. Entonces, la gente a veces llega temblando literalmente, temblando. El resultado final es que si es que vamos así, se amplía un conjunto de situaciones potencialmente evocadoras de la ansiedad y se produzca una progresiva pérdida de confianza en sí mismo y por tanto se daña la autoestima. Y yo he puesto entre paréntesis ahí, se obstruyen canales tiferéticos, porque por ejemplo,
al estudiar el árbol de la vida, una porción nuestra, como decir, un cuerpo existencial nuestro, tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la confianza en sí mismo, tiene que ver con esa capacidad de dirigir la vida. Pero cuando la confianza se merma en uno mismo, cuando viene una inseguridad tan grande que la gente pregunta todo, hasta situaciones tan sencillas por inseguridad, el miedo corroe la autoestima, el miedo daña la autoestima y no hay que permitir, porque la autoestima es lo que soy, mi naturaleza interior, mi naturaleza que no se tiene que afectar por tantas circunstancias externas indeseables, que les maximiza el miedo, que les maximiza la angustia, que les maximiza la ansiedad. Las manifestaciones cognitivas producen pensamientos e imágenes negativos. Cuando tenemos ansiedad, eh, esas imágenes negativas están sobre mí mismo, están sobre el otro. Hay gente que empieza a verle todo lo malo al otro, todo lo malo, aunque no sea así. Esas circunstancias negativas sobre acontecimientos y entonces ya esas proyecciones son incontrolables. Son situaciones que ya no se puede controlar. Es como que si no usamos el freno en el carro, llega el momento en que no hay control. La confusión existe cuando el conocimiento, es decir, la conciencia, no se encuentra desarrollado. Por eso es que realmente es una obligación nuestra el aumentar nuestro conocimiento. No me refiero solamente al conocimiento académico, me refiero al conocimiento interior, me refiero al conocimiento que necesita el alma nuestra para crecer. Es decir, el conocer qué es la existencia. Y yo conozco qué es la vida. No conozco qué es la vida. Yo me conozco a mí mismo. Qué difícil conocerme a mí mismo. Conozco mi forma externa, mi cara, mis ojos y tal vez me cuente las arrugas, pero adentro, ¿quién soy? ¿A qué he venido? ¿Para qué estoy aquí? A ese conocimiento me refiero. Entonces, cuando no hay ese conocimiento en una persona, la confusión es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como la luz que tenemos en el camino para ver por dónde voy. ¿Cómo voy? Y esa es la conciencia, la capacidad de ser ente, de un ente humano, un ser humano. Esa capacidad de llegar al mí mismo, al self que decía Jung. Entonces tenemos que agrandar esa conciencia. Entonces, la negatividad implica la evaluación negativa de estímulos, la imaginación de ejecución de respuestas de evitación. O sea, el miedo hace que se evite la vida. Una persona con miedo, aunque tenga el conocimiento académico total, es incapaz de presentarse a una entrevista laboral, por ejemplo. Y se va marginando y se va sesgando. Cuando hay esta angustia, hay una preocupación irreal y muy excesiva sobre síntomas propios o de la familia. Y hay una anticipación, estamos viendo, de consecuencias desagradables. Y aquí les he puesto una frase que dice: el absurdo del sinsentido es la confusión que realiza el mal en nuestra mente. Es decir, el mal y el bien son categorías que existen. Y el mal y el bien existen desde que existe la vida, desde el primer latido del universo está el mal y está el bien. Pero el mal tiene una función correctora y rectora cuando agrandamos la conciencia. Es decir, sabemos que es algo malo y de alguna manera el mal nos enseña para que no sigamos por ahí. En los estados emocionales subyacen
estos estados emocionales subyacen tanto si el conflicto se va cristalizando en la mente como mediante la expresión simbólica en el cuerpo. Estos son los puntos Hammer. Cuando hay una noticia de súbito, cuando hay una ansiedad, cuando hay una circunstancia que nos paraliza, que nos da miedo, pero porque no hemos frenado, porque lo estamos permitiendo, porque no hay tan mala circunstancia que no podamos con freno analizarla. Entonces, cuando hemos permitido nosotros, cuando hemos dejado filtrar esas malas emociones, se hacen lo que el doctor Hammer llamó los puntos Hammer, que son los causantes de enfermedades graves. Entre las que están en primer lugar, todo tipo de cáncer. Dejamos filtrar un mal acontecimiento y eso duró 1 minuto o 30 segundos, el hecho físico. Pero en la psiquis, ese punto Hammer va a durar días y no se va a borrar, va a quedar impreso en el cuerpo celular y esa emoción después toma cuerpo, toma forma y se va a manifestar en lo que es un diagnóstico malo. Por eso es que, por ejemplo, si hablamos de vibración como esto del punto Hammer y entramos en lo positivo, en la armonía con el entorno, nos ayudan mucho los remedios florales porque son armonizantes de energía, es decir, las esencias florales armonizan esa energía paralizante para que no se obstruya, para que no tome cuerpo. ¿Por qué? Porque las plantas y sus vibraciones tienen la habilidad de facilitar balances energéticos. Las plantas en su contextura, en su presentación, en su forma de ser, vienen, hemos dicho ya varias veces, el reino vegetal viene a auxiliar al reino humano. Entonces, la terapia floral erradica los defectos con el desarrollo de nuevas propuestas dentro de nuestra forma de ser y de pensar. De manera que no es la naturaleza de la enfermedad la que interesa, sino que nos interesa quién está portando esa circunstancia difícil o esa circunstancia de un diagnóstico. Es la persona, es el paciente. El criterio de curación no debe ser la eliminación de los síntomas, sino el cambio de perspectivas de la persona, la recuperación de su paz mental y su felicidad interna. Hemos visto ya con detalles en otras charlas cómo es el enfoque desde la terapia floral. No interesa tanto el síntoma por lo que viene el paciente, interesa cómo el cuerpo, cómo la psiquis, cómo está reaccionando ante un acontecimiento. ¿Por qué? Porque somos individuos únicos. ¿Quiénes sufren más de ansiedad? Aquí vemos que quienes sufren más de ansiedad son las personas desconfiadas, quienes han perdido la esperanza, quienes sienten la separatividad o niegan aspectos espirituales. Después de sufrir divorcios o después de tener rupturas afectivas, quienes se sienten fragmentados en su propia interioridad, quienes no han podido construir un objetivo para su vida. Por ejemplo, la desconfianza en el otro, desconfianza en el futuro, desconfianza en mí mismo, desconfianza, ¿qué genera? Desesperanza, soledad, aislamiento. ¿Quiénes sienten la separatividad consigo mismo? Hay gente muy materialista que
que solamente ve la cáscara, es decir, la cosa física, cuando en realidad hay mucho fondo que analizar y que ver. Entonces, esa ruptura con la espiritualidad provoca más ansiedad y más sufrimiento. Las rupturas afectivas en cualquier edad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace que sufra? En realidad no es que el otro se va, sino es el apego. ¿Cómo me apego al otro? ¿Se va? ¿En qué me quedo apegado? Me quedo en el aire. Entonces, esas rupturas producen más sufrimiento. ¿Y cuándo se da esto con más frecuencia? Es cuando nuestra propia interioridad está fragmentada. Cuando no nos vamos tomando el trabajo de conocernos a nosotros mismos. Sócrates ya lo dijo, conócete. Y conociéndote, conocerás el universo. Pero lo más difícil es conocernos. Es lo más difícil emprender ese viaje hacia la interioridad. Y cuando no hemos tenido la disciplina de construir un objetivo en la vida, una vida sin objetivos, es terrible. Gente que la jubilación se jubiló con fiesta y feliz y una semana después está visitando a todos los especialistas. ¿Por qué? Porque se acabó su objetivo. Entonces, muy importante es mantener objetivos en la vida que se vayan cumpliendo por etapas. Un objetivo cumplido es haber trabajado y haberse jubilado, pero viene otra etapa, en donde el objetivo a lo mejor tiene que ver más con su propio, con lo que más le guste hacer. Entonces, les he puesto como aparte, quienes sienten la separatividad o niegan aspectos espirituales, ¿qué pasa? Que hay que entender que nosotros somos un compuesto de cuerpo, de emociones y de alma, pero hay que saber diferenciar entre lo que es son las emociones y lo que es el alma. El alma está más por arriba, muy por arriba de las emociones. Las emociones, aunque ya no se corporizan, no se las toca como tocarme la mano, yo no puedo tocarme la tristeza, yo no puedo tocarme el amor, pero aún así corresponden todavía al cuerpo físico. Pero más allá de ese cuerpo físico está el alma. Y está el alma, algo tan grande que cada vez se va construyendo más, que cada vez se va haciendo. El alma hay que hacerla. El alma grande hay que seguirla haciendo grande día a día, alejándonos de todo lo que nos daña, acordémonos, alejándoles a las hormigas de nuestras sensaciones. Entonces, cuando no existe esa integración en la unidad que somos, estamos fragmentados. Y aquí es algo que se me fue poner, que nosotros estamos en una unidad también con lo cósmico. Nosotros no somos seres aislados del cosmos. La misma materia prima que forma nuestro cuerpo forma las estrellas. Es la misma materia prima. Y las emociones que nosotros tenemos también pasan por las emociones cósmicas. Entonces no somos aislados, no nos pensemos seres totalmente independientes. Nosotros sentimos que está ligado a la tierra el árbol porque está pegado y no se mueve. Pues nosotros también estamos ligados a la tierra. Estamos ligados al aire, estamos ligados al agua, al sol. Estamos ligados a los elementos cósmicos. Y entonces cuando vamos completándonos, entonces vamos saliendo de la fragmentación. ¿Por qué? Porque un objeto fragmentado no es útil. Entonces no podemos ser objetos fragmentados, no podemos nosotros construir nuestra vida en algo inútil. Pero es una decisión, buscar unirnos dentro de nosotros mismos, unirnos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y sentirnos en esa unidad que somos, con propósito, con conocimiento, con conciencia.
Quienes buscan poder personal están inmersos en competir. Ellos tienen muchos trastornos abdominales cuando lo que buscan sobrepasa ya la conducta, sobrepasa ya la voluntad. Y cuando los logros resultan ser muy chiquitos, muy insuficientes para sus ambiciones. Una de lo primero que sufre nuestro cuerpo es todo lo que tiene que ver con el abdomen, el estómago. Y si es que ampliaríamos esto, veríamos que desde la boca, desde el pensamiento, se empieza a digerir. O sea, se empieza a digerir o la felicidad de sentirme bien con lo que tengo. Eso no significa que no añore tener más. Empiezo a digerir la frustración, empiezo a digerir que el resultado no es lo que yo quiero, o empiezo a digerir que todo lo que va logrando es tan pequeño, es una migaja, ¿no? Entonces, ahí viene ese sufrimiento. Y para esto tienen la bondad de ayudarnos Agrimony y también Impatience. Entonces, son flores catalizadoras que nos vienen a ayudar a que seamos nosotros mismos. Agrimony es, acordémonos, me quito la careta y me muestro a mí mismo, primero me muestro como soy. Y si es que me muestro a mí mismo como soy, no tengo por qué mostrarme a los demás con una careta. Y está Impatience porque hay que darle tiempo al tiempo en algún proyecto o en algún emprendimiento. No una semilla, no es un árbol en una semana ni de la noche a la mañana. Entonces todo tiene su proceso de tiempo. La afectividad apreciable, una afectividad apreciable se obtuvo en el tratamiento, y si me acuerdo, voy a mover esto. El mareo y la sensación de inestabilidad, la sensación de incertidumbre. Por ejemplo, eso de tener la garganta seca o angosta, el ritmo cardíaco acelerado, se hicieron estadísticas y se logró que con clematis y con avena silvestre, estos síntomas disminuyeron, es decir, ayudaron a las personas a que no salgan de su equilibrio. Entonces, clematis, ¿por qué? Cuando hay incertidumbre, ¿no? Y en los tiempos que vivimos están cargados de incertidumbre. Y avena silvestre porque es una de las flores más esenciales que trabajan muy profundamente con realmente esa vocación de estar, ¿para qué estoy aquí de este lado de la vida? Los celos, la desconfianza, la posesividad, el temblor en la voz, la dificultad para respirar, el quedarse en blanco, como hablamos ya, ante situaciones significativas, se ha comprobado que con castaño blanco ayudan mucho, porque por ejemplo, ¿qué es una conducta de celos? Un celo de pareja. Y la persona está y está y está imaginándose, porque son imaginaciones, situaciones, cosas, desconfianza y todo, pero está. De las 24 horas del día, se imagina 30. 30 horas se imagina la peor circunstancia y eso obviamente le genera desconfianza. Y para los otros síntomas que están ahí, el castaño blanco ayuda mucho a superar estos impases. Y bueno, estamos viendo que la felicidad no es algo gratis. La felicidad no es algo que se recoge en el aire. La felicidad debe ser merecida. Y cuando estamos trabajando en ese merecimiento para tener la felicidad, estamos trabajando en realidad en saber reconocernos, en saber conocernos y en saber proyectarnos. Pero para eso sí necesitamos una buena dosis de disciplina. Bueno, hasta aquí es esta primera parte de lo que les he tenido preparado. Déjenme tomar agüita para seguir.
Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de algo que está en todos los días estamos viviendo y que cada vez confronta más situaciones en las personas. Y es, como el doctor Bach decía, el miedo es un gran carcelero. No hay que confundir la prudencia con el pánico. Y esto lo digo para estos días actuales porque el tema que a continuación voy a hablarles está sobre la ansiedad, la angustia y el coronavirus. Las flores que nos ayudan mucho para esta crisis es, en primer lugar, gran apple o manzano silvestre. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la limpieza y la purificación. La limpieza de la mente, la limpieza de quitarnos de esas capas de miedo, y la purificación no solamente en el aspecto psíquico, sino también inclusive la purificación a nivel corporal. El virus como se limpia, un virus se limpia. Entonces es un coadyuvante que nos ayuda la toma de manzano silvestre en estas ocasiones. Nos limpia miedos, emociones, la mente y el cuerpo. Round Rose, sabemos que es la flor que ayuda a superar estas circunstancias de pánico. En el mundo entero, la gente va de la ansiedad, da el siguiente paso a la angustia, el siguiente paso es el pánico. El miedo, ese miedo intenso se transforma en pánico. Y vemos las características del pánico. Entonces, acordémonos el rose. Esa flor hermosa, esa rosa hermosa, 100% silvestre, porque aquí sí no necesita mano humana para ser tan bella, porque si ya intervendría la mano del hombre, esta flor sencillamente ya no existiría. Trepa rose y se prende sus raíces en las rocas, en donde es totalmente impenetrable para cualquier jardinero que quisiera cultivarla. El aspen, hemos visto el miedo a lo desconocido, es a ese futuro incierto que se crea, a esa, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará? La gente suele decir ahora, hasta cuando estemos, ¿no? Bueno, hasta cuando estemos, realmente nadie sabe hasta cuándo estamos. La vida no nos pertenece, pero ahora se ha acentuado muchísimo más la incertidumbre en cuanto a todo, a los proyectos, a los trabajos, esa falta de estabilidad. Cerato. Acordémonos que el cerato nos ayuda a no dejarnos de influir tanto por las opiniones externas. El cerato nos ayuda a que sintamos y que aprendamos a reconocer dentro de nosotros la intuición, esa voz interior. Y cerato está muy relacionada con nuestra capacidad interior de aprender a mirar la vida con nuestros ojos del alma, se dice, de aprender a escuchar la vida con nuestro oído interior, de aprender a abrirnos totalmente a esa voz de Dios dentro de nosotros. Es esa intuición que mucha falta nos hace. Entonces, en aspectos para ahora, para el coronavirus, es no dejarnos de influir tanto por las opiniones externas, no dejarnos de influir tanto por los medios masivos de comunicación. Es como una guerra de medios, ¿no? Es una guerra mediática. Y el pánico, cada vez la gente se asusta más
y sufre más después del noticiero. Entonces, Serato frena un tanto, regula toda esa información que nos desinforma más bien y que nos hace daño y que nos quita de nosotros mismos. Entonces, es Serato muy bien indicada. Walnut, para mejorar la adaptación a los cambios rápidos que habrán. Hay cambios rápidos ahora por el COVID, cambios de casa, cambios de ciudades, cambios de trabajo, cambios de ritmo de vida, cambios, hay muchísimos cambios. Si haríamos una encuestas a las personas, ¿qué cambios se produjeron después de la pandemia o qué cambios se están produciendo? Sí, es desde la forma de ahora en lo académico, total cambio, en lo social, en lo familiar ampliado. Bueno, hay muchos cambios. Entonces, ¿cómo nuestra personalidad se tiene que adaptar de una manera tan rápida a este sinnúmero de cambios que tenemos que estar tan a la expectativa? Walnut es la flor para los cambios de circunstancias. Acordémonos, cambios es también indicada en las crisis, cómo cambia el niño al adolescente, cómo el adolescente cambia al joven, cómo cambia el soltero cuando está casado, cómo cambia el empleado al desempleado y todo eso. Entonces, muchos cambios. Centauri. ¿Por qué Centauri? Sabemos que Centauri es la flor para las personas que son totalmente sometidas a los demás, a un nivel de pareja o a un nivel de familia o a un nivel laboral, el sometimiento de un empleado al jefe, por ejemplo, o de un empleado a otro compañero de trabajo que tenga mucha más autoridad. Pero en el caso también que vivimos de la pandemia, Centauri pone límites también. ¿A quién pone límites? Al virus mismo. Y Centauri pone límites hablamos del alarmismo, al bombardeo de información. Entonces, no nos deja sentir tan sometidos por el sistema mundial, no nos protege de terminar siendo un robot en el sistema. Castaño blanco para evitar estar pensando todo el tiempo en lo mismo y en lo mismo, ¿no? La misma noticia repetida 50 veces o más. Daña la psiquis, la salud mental. La salud mental es algo que hay que preservar y hay que cuidar. Avena silvestre porque nos ayuda a contactar con la esencia cuando hay cambios que trascienden. La avena silvestre, siendo tan delicada, esa plantita tan silvestre, nos contacta con nuestra propia esencia, nos ayuda a caminar, a autodescubrirnos, nos lleva a encontrar el camino que realmente es nuestro camino, el que debemos recorrer. Sabemos que avena silvestre está indicada para, por ejemplo, escoger carrera, para entre dos disyuntivas tomar una decisión, pero en esencia, avena silvestre es cuando ya topamos cosas muy esenciales de nosotros, cuando nos estamos adentrando en nuestro ser interior y cuando ya salimos de aquello que nos ocupa. ¿A qué vine? Vine a ser psicóloga, vine a ser médica, vine a ser profesora, vine a ser madre, vine a ser hija, Sí, es cierto, venimos todos a algo, pero hay algo más esencial a lo que hemos venido. Y eso es algo que realmente tenemos que descubrir. ¿Por qué? Porque el camino de la vida y el camino del alma es un camino que va a situarnos después de la vida física en un más allá que también debemos tener un espacio donde estar. Debemos tener dentro de una gran escalera un peldaño donde habitar. Y ese peldaño lo construimos aquí.
al otro lado ya no lo construimos y quienes tenemos la certeza, recogiendo todo el conocimiento de la filosofía que nos dio el Dr. Bach. Por eso es que yo en estos programas hablo de lo espiritual, porque la terapia floral es netamente espiritual, es sutil. Entonces, ¿qué es la vida? Como Bach decía, es un día de colegio, nada más. Pero después vienen otros días de colegio y nos cambiamos de colegio a nivel universal, a nivel eterno. Entonces, avena silvestre es súper indicada para estas cosas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de pandemia nos ponemos como más a identificarnos con qué bueno y qué mismo conmigo, ¿no? Entonces es algo que topa lo esencial. Gors también está muy indicado que Gors, acordémonos que cuando ya no vemos la salida, cuando hay una situación límite que se prolonga demasiado y que provoca un desgaste, deja a la gente sin aliento, es knockout. Salió del ring, dejó la lucha, dejó todo atrás. Ahí está Gors. Y como esta situación de la pandemia ya la vivimos, ustedes mismos saben cuánto tiempo y cuánto tiempo se sigue prolongando. Entonces es súper aconsejado para fortalecer la psiquis. Esa energía de la planta, ese color dorado hermoso tiene. Bajo el sol, esta planta brilla, realmente es dorada. Es prima de la retama que podemos encontrar acá. No es la retama, es parecida, pero Gors es mucho más fuerte, es muchísimo más potente la asignatura de la planta y esa fuerza nos traspasa nuestra psiquis y viene en ese auxilio de seguir, de no darnos por vencidos, ¿no? De no decir hasta aquí nomás he llegado, porque la vida sigue. Bueno, entonces estábamos con Gors. Genciana también nos viene a ayudar mucho porque nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento de negativo a pensamiento más positivo, nos arranca el desánimo y nos vuelve a inyectar ánimo para continuar en el proyecto de vida. Y Cherry Plum porque sabemos que en las circunstancias límite, cuando sentimos podemos perder el control, está Cherry Plum para ayudarnos a seguir adelante, a ir asumiendo situaciones que tenemos que asumirlas, porque si no las asumimos no crecemos, y si no crecemos caemos en el miedo, en la ansiedad, en la desesperación, en todo aquello que hemos hablado en la primera parte. Entonces, Cherry Plum en la psiquis nos está ayudando a superar estos estados de dificultades y al borde de qué se dice del desequilibrio, al borde de qué, hasta de la locura, dice la filosofía de esta flor. Mimulus tiene que ver con un miedo asociativo en este caso. Asociamos en nuestra psiquis lo que pasó, la noticia, lo que puede pasarnos, lo que le pasó al amigo, al vecino, y entonces las personas entran en ese miedo que ya casi bordea el pánico. ¿Qué nos va a prevenir o qué nos ayuda a frenar eso? Es Mimulus. Olmo también, porque Olmo frena una situación de desborde. El Olmo, un poco como Cerato, un poco como Genciana, también frenan las circunstancias que se van descarrilando negativamente. Acordémonos de estas flores, entonces. Y también Jorbín, porque cuando hay una circunstancia de crisis así, hay un debilitamiento muy puntual. Entonces, es ese debilitamiento de la parte psíquica, de la fortaleza, en donde casi se deja vencer por el miedo, el pánico, el terror, bueno, todo eso. El Chestnut es sumamente importante porque nos ayuda
a replantear la vida. Es decir, Will Chestnut con Walnut nos ayuda mucho, junto también con Abenestre, a ese replanteamiento vital con la propia existencia. Son flores que actúan en capas muy profundas de nuestra psiquis y que nos auxilian, son auxiliares que vienen a ayudar que tengamos mucha más luz en estas circunstancias. Y bueno, con esto vamos a ver algunas consideraciones sobre el tema de la pandemia. Que también estas consideraciones lo que intentan es alejarnos de las situaciones de miedo, de pánico, de ansiedad, de angustia que estamos ahora hablando. Entonces, ¿qué nos permite la pandemia? En realidad nos permite revisar nuestras prioridades, ¿no? La vida social, económica, política a nivel mundial, no solamente es acá, debemos aprender a revisar las prioridades, desde los gastos, desde los menús, desde los adornos de la casa, bueno, las costumbres, debemos aprender a priorizar, revalorizar el hogar, ¿no? Revalorizar realmente qué es lo que vale más. Los vínculos familiares, los vínculos personales, ¿cómo estaban? ¿Cómo deben estar? ¿Cómo se van a poner? El lugar que debe ocupar en nuestro tiempo de cada día la espiritualidad. No por miedo, porque no ganamos absolutamente nada llegar a una espiritualidad por el miedo o por una obediencia, sino en realidad que sea el resultado de un autoanálisis y de tomas de conciencia que nos lleven a superar esa falta de unirme a mí misma con mi alma, con mi espíritu, ¿no? Es esa forma de vivir de la piel para afuera. Entonces, a lo mejor aprendemos todos con la pandemia cómo vivir más hacia adentro. ¿Qué es lo que nos va a llevar también a nuestro desarrollo interior? Aprender a tener una nueva lectura sobre la muerte, y eso es algo supremamente importante. ¿Qué lectura hay sobre la muerte? Hay mucha gente que entra en una situación totalmente caótica después del fallecimiento de un ser querido y justamente por las circunstancias de la pandemia, porque es tan rápido, se contagian y a veces a la semana ya no llegan. Entonces, ¿cómo hay que aprender a leer esa nueva lectura que debemos tener sobre la muerte? Somos transitorios, estamos aquí de paso, no somos eternos. La vida es un espacio justamente para que aprendamos a tomar conciencia para que crezcamos interiormente. Y eso significa también, a la vez que tenemos una lectura sobre la muerte, nos empuja esa misma circunstancia interior a aprender a vivir en la plenitud que siempre debemos tal vez haber vivido. Aprender a conocerme, aprender a recibirme, aprender a dar, ¿no? Estamos aquí para dar. Pero ¿cómo doy si yo no me recibo a mí misma? Me refiero, ¿cómo recibo a mis emociones? ¿Cómo recibo a mi psiquis? ¿Cómo recibo a esa parte interior que todos somos? ¿Cómo nos recibimos cada día? Nosotros recibimos el día, la luz, y en buenas decimos, qué bueno, qué lindo día, por más que esté nublado y llueva, ¿no? Qué lindo día, estoy vivo, puedo abrir los ojos, mi pensamiento está bien, mi corazón funciona bien. Y dar gracias por eso ya es bastante. Pero de ahí a aprender a recibirme a mí misma, es un siguiente paso. Entonces, cuando aprendo a recibirme a mí misma, realmente puedo después aprender a dar, porque algo que está vacío no puede dar, o alguien que está vacío no puede dar nada a nadie. Entonces, bueno, son algunas consideraciones de lo que nos está dejando la pandemia.
y que les he puesto aquí porque el tema es cómo superar los miedos. Aprender de la humildad. Y aquí pongo las palabras de Alejandro Bloch, que dice, para vivir una vida más simple, menos consumista, con más conciencia de nuestra responsabilidad planetaria, con mayor solidaridad. Bueno, y hay una frase que les he puesto acá que en relación a todo lo que estamos hablando, dice, Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Entonces estamos en la naturaleza. Y nos toca aprender a torear la vida, a entender la vida de tal forma que tengamos tal acuerdo de paz con la naturaleza, capaz de no causarle ningún motivo para que la naturaleza no nos pueda perdonar. Entonces, cuidar el entorno, cuidar lo natural, cuidarle al planeta, cuidar al árbol, cuidar a la mascota, cuidar el derredor, no sentirnos los únicos con derechos. Hay otros seres que también tienen alma y que también tienen conciencia de otra forma, pero la tienen. Bueno, hasta aquí he llegado ahora